Me van a dejar su comentario para conocer vuestra opinión en torno al libro Juan Carlos I, Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos, que ya están a la venta y que voy a reseñar con ustedes, por lo menos en una primera parte, y si este video tiene acogida, si tiene éxito, si tiene comentarios positivos, tiene likes y genera suscripciones, entonces voy a continuar su lectura. Bien, me lo han pedido bastante, porque de alguna manera es un personaje histórico y trascendental en la historia reciente de España, ¿m? Que marca el momento de la transición desde Francisco Franco hasta el actual régimen llamado allá el régimen del 78, ¿no? Porque se inaugura con la Constitución de ese año. Bien, pero lo que ha llamado más la atención seguramente, y específicamente de los españoles, es el momento en donde abdica, los escándalos alrededor de él, los escándalos previos a la abdicación, las esperanzas que en algún momento se tuvo en su figura y su situación actual. Eso es lo que más seguramente llama la atención de los españoles, y no solamente de ellos, sino también del resto de seguidores de la política española. Este libro, además, habla de la relación que actualmente tiene Juan Carlos con su hijo, el rey de España, Felipe VI, con su nuera, Isabel, perdón, Leticia Ortiz. Eh, y vamos a mostrarte un poco cuál es el índice. La primera parte se llama Soledad en la soledad del desierto. ¿Mm? La segunda parte se llama Una juventud caótica. La tercera, Cuando yo no era nadie. Cambié España a pesar de todo. La quinta es Configuración del prestigio de España. Mis renuncias. Mi diario de Abu Dhabi, ¿no? Esas es un poco son las partes del libro. Así que vamos a comenzar a leer el libro y espero vuestros comentarios. Me voy a saltar la parte referente a el preámbulo. Bueno, no sé si leer el preámbulo también. Em, Vamos a darle una leída. Vamos a darle una leída y me dirán ustedes. Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan, y menos públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Siento que me roban mi historia. Ya se han publicado muchas biografías sobre mí, pero en ninguna me reconozco plenamente. En los últimos años, las interpretaciones erróneas y las falsas verdades acerca de mi vida han ido creciendo. Van dirigidas a mi persona. Es el tributo que paga todo personaje público, pero, sobre todo, apuntan hacia la institución democrática de la Corona de España, la misma por la que luché con todas mis fuerzas tras casi 40 años de dictadura. La que defendí frente a las armas cuando el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. La que siempre quise constitucional, social, moderna y europea. La misma que hoy atacan algunos partidos políticos populistas, de extrema izquierda, de extrema derecha o independentistas, que se proponen disgregar el país y que pretenden hacer ver que la transición de un régimen autoritario a otro democrático se produjo de manera espontánea, como si la historia solo pudiera avanzar en la buena dirección. Son los mismos que no tendrían ahora la libertad de criticarme si yo no hubiera luchado antes contra viento y marea para conquistar esa libertad. Olvidamos que España, en 1975, era el último bastión de la autocracia occidental. A la muerte del general Franco, el temor a una segunda guerra civil era muy real. Los de mi generación recuerdan haber crecido en un país encerrado en sí mismo, subdesarrollado en infraestructuras y economía, desdeñado por sus vecinos e ignorado por el resto del mundo, a pesar de la especial relación del régimen con Estados Unidos. En 20 años, en menos de una generación, el rostro de España se transformó totalmente.
Y eso es lo que hicimos sin descanso, todos unidos tras un mismo sueño, un mismo objetivo, por una nueva España. Esta es la obra de mi vida, la que quiero explicar y defender aquí. Mi, pro- mi prioridad fue la continuidad y la estabilidad de las instituciones políticas incluso después de mi abdicación. He consagrado mi destino a la proyección internacional del país, en un momento en el que la democracia retrocede en el mundo y en que el autoritarismo y el populismo se imponen con fuerza. Es urgente recordar cuán necesario es preservar los principios democráticos. Nada está garantizado. Las instituciones que hemos construido y que creemos sólidas pueden tambalearse bajo el yugo de políticos sin escrúpulos, más preocupados por su poder personal que por su país. En España, como en cualquier otro lugar, debemos permanecer alerta. El momento es crítico. En pleno verano del 2020 abandoné el Palacio de la Zarzuela rumbo a Abu Dhabi. Nadie sabía nada. Poco habitual que un jefe de Estado europeo, pese a que yo, tras abdicar 6 años antes en favor de mi hijo Felipe, ya no ejercía como tal, decida expatriarse. Ninguna guerra, ningún proceso judicial me obligaban a hacerlo. Ante la presión de los medios de comunicación y del gobierno tras la revelación de la existencia de una cuenta bancaria suiza y las acusaciones totalmente infundadas de comisiones, decidí marcharme para no estorbar el buen funcionamiento de la corona ni ser un obstáculo para mi hijo en el ejercicio de sus funciones de soberano. Pensaba alejarme unas semanas, como mucho, para que se olvidaran de mí los medios de comunicación y dejar que los tribunales de justicia de España y en Suiza llevaran a cabo sus investigaciones con total tranquilidad. No imaginaba que 5 años después, dos de ellos, sin regresar a mi país, seguiría en Abu Dhabi. Verse forzado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil. Estoy resignado y me hiere un sentimiento de abandono. No puedo contener la emoción cuando pienso en determinados miembros de mi familia para quienes ya no importo, y sobre todo, en España, a la que tanto echo de menos. Hay días de abatimiento y de vacío. Vivo sin experiencias o vivo sin perspectivas, sin saber si algún día podré volver a establecerme en mi país, a pesar de que todas las causas judiciales han sido sobreseídas y no se me ha imputado nada. Contra viento y marea me mantengo en pie, por instinto de supervivencia, por fuerza de carácter, pese a mis problemas de movilidad y múltiples intentos de desacreditarme. Desde que nací, no he sido dueño de mi destino. Aún hoy debo cumplir con los deseos de la Casa Real y del gobierno actual. Al final, mi vida ha estado dictada por las exigencias de España y del trono. Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí. Ahora que mi hijo, por deber, me ha dado la espalda, que mis supuestos amigos han desaparecido, me doy cuenta de que nunca he sido libre. Antes no quería admitirlo y tampoco le prestaba atención. Estaba demasiado ocupado haciendo de la corona de España un motor de modernidad y prosperidad. Hoy no puedo más que constatarlo con pesar. Unas semanas después de mi llegada a los Emiratos Árabes Unidos, me sometí a mi 20ª operación quirúrgica. Había que reemplazar la prótesis de mi rodilla derecha. Fue otra prolongada y dolorosa hospitalización. Me beneficié de la inigualable ayuda y acogida del jeque Mohammed bin Zayed, gobernante de los Emiratos Árabes Unidos, a quien me une una estrecha relación de amistad que se remonta a su padre, el jeque Zayed, fundador del país hace unos 50 años, desde los años 70. Gracias a mis múltiples viajes y encuentros, he forjado vínculos perdurables y sinceros con los jefes de Estado de la región que me tratan como a un hermano o a un padre. Unos meses después de mi operación, a la que siguió una dolorosa convalecencia, y pese a todas las precauciones, contraje el COVID. Muchos de nosotros hemos sufrido este calvario, y millones de personas en todo el mundo han fallecido a causa de él. Dada mi edad, 84 años, y mi frágil estado de salud desde hacía unos 10 años, me asusté. Tuve mucho miedo en desaparecer sin haber sido capaz de contarlo todo, de explicarlo todo. Después de tantas pruebas morales y físicas, me retiré a serenarme en el desierto emiratí. Necesitaba paz, vacío, silencio. Pasé mucho tiempo mirando las estrellas y vi desfilar mi vida.
Desde mi nacimiento en el exilio en Roma hasta las pruebas que afronté para llegar a ser un rey democrático, pasando por mis fracasos y mis satisfacciones, todas relacionadas con España y por España. Ahora estoy lejos de mi patria, pero mi corazón permanece firmemente anclado en ella. Fue allí, en la tranquilidad del desierto, donde sentí el apremio de las confidencias, la necesidad de la verdad. Y eso que nunca me ha gustado hablar de mí. El jeque Mohammed bin Zayed también me animó mucho a hacerlo. En nuestra familia ni lloramos ni nos quejamos. Nos educaron en la modestia y en el rigor. Tomamos la vida como viene, con sus alegrías y sus penas, ya sea en el exilio o en el Palacio de la Zarzuela de Madrid. No hablamos de lo que sentimos ni de nuestros actos. Hemos sido educados para servir a nuestro país, para cumplir con nuestras obligaciones, para someternos al servicio de una causa y de una agenda milimetrada. Eso es lo que he intentado hacer lo mejor que he podido y sin embargo, me siento relegado. ¿Qué me queda? Me quedan los recuerdos de una vida sin igual. Y si mi testimonio pudiera ser útil para ayudar a la gente a comprender nuestra historia, nuestro país, antes de que otros se apoderen de él para falsificarlo, antes de que me traicione la memoria, antes de que me fallen las últimas fuerzas, quiero contar mis aventuras, mis pesares, mis logros, porque siempre me he tomado la vida como una sucesión de peripecias, aunque nunca imaginé que la última sería la más amarga. Me dispongo a contar por primera vez las batallas de mi vida, las batallas que he librado para transformar España. Soy el único soberano con poder absoluto que ha garantizado la democratización de su país rápida y pacíficamente, bajo la mirada en un principio recelosa de los observadores internacionales y de una mayoría de españoles que renunció a su preeminencia y la devolvió a sus ciudadanos gracias a la Constitución de 1978 que en los años 80 restituyó a España en la escena política, económica, cultural, europea e internacional tras medio siglo de aislamiento y dictadura. Con la ayuda extraordinaria de una generación de españoles y de políticos forjamos un país dinámico. Estos recuerdos me llenan de orgullo, pero la nostalgia es traicionera. No me engaño a mí mismo. También he cometido errores de juicio en mi vida privada, por amor y por amistad, por exceso de confianza y también de ceguera. Lo admito y me arrepiento. He tenido mis debilidades, es cierto, he tenido relaciones que han resultado perjudiciales y he recibido regalos que a algunos les puede parecer inapropiados. Se me ha acusado de muchas faltas e incluso de haberme enriquecido con supuestas comisiones sin ninguna prueba, sin ningún fundamento. No voy a rehuir estas calumnias. Nunca he pretendido ser un santo, pero he hecho todo lo que he podido por España y no he fallado como rey constitucional. ¿Acaso ha llegado la hora de hacer un balance, de hablar con mi propia voz? La Casa Real solo se comunica mediante comunicados oficiales. Los discursos del rey son revisados por el gobierno. ¿Pero acaso no me he ganado el derecho de expresar libremente mi voz? Mis nietas, Leonor y Sofía, pasaban a veces a verme de camino al despacho de su padre. Era solo un instante, pero era un momento festivo y delicioso. Añoro sus risas. Tal vez algún día se interesarán por la vida de su abuelo. Evidentemente, estas no son unas memorias exhaustivas. Cuando dejé el Palacio de la Zarzuela, donde he vivido más de 60 años, no pensé en llevarme mis archivos familiares, mis álbumes de fotos o mis notas. Estos son mis recuerdos. Como diría Ortega y Gasset, el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. He aquí mi testimonio para la historia. He aquí lo que me queda en el atardecer de mi vida, dice el rey emérito de España. Bien, voy a dejarlo acá. Y en el próximo video voy a empezar con la lectura de la primera parte. Yo quiero sus comentarios para saber si es que este contenido les parece interesante, si debemos seguir con la lectura de estas, las más actuales memorias del rey Juan Carlos, que en este caso son su autobiografía en el crepúsculo de su vida, en donde, como algunos titulares ya han rezado, va a hacer algunos destapes
en torno a las relaciones más importantes que él ha tenido, sobre todo con su hijo, con su nuera, con sus nietas y seguramente algunos otros pormenores que están enterrados entre las líneas de esta publicación. Así que nada, los espero en el siguiente video. Regálenme un like, regálenme un comentario, suscríbanse al canal si no están suscritos y obviamente si quieren colaborar con este canal de manera efectiva, ahí hay una opción que se llama Super Thanks, que es un corazoncito y dentro del corazoncito hay un símbolo de dólar. Ahí me puedes invitar un café, una tarta, no sé, alguna cosita rica que tú consideres, ¿no? Una cerveza, lo que tú quieras. Bien, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.